Hola, hola a todos, ¿cómo están? A nombre de la Asociación Peruana de la Soca Gakkai Internacional PSGI, les doy una cálida bienvenida a través de las pantallas. Exactamente, el día de hoy vamos a ser sus anfitriones para lo que va a ser esta charla, esta conversación bastante importante con un gran artista y miembro además de la Soca Gakkai de Estados Unidos. Antes de poder conocer un poco más sobre su vida, vamos a ver un pequeño video para poder entrar en contexto y ya luego ya les diremos de quién se trata. Vamos a verlo entonces, Leslie. Que ponga el video. Aquí, en la Soka Gakkai, sentimos en lo más profundo del corazón el deseo de compartir nuestro potencial y de conectar a través de nuestra misión con el mundo entero. La música, que es el arte de vivir, hace que las personas seamos más felices, pues cada melodía nos llena de emoción y nos permite tener una vida con mayor disfrute. Si de música y arte se trata, hoy tenemos a un maravilloso artista, Néstor Torres, que nos dice: la música me ha dado propósito a mi vida. Ya estoy bailando, ya estoy ¡Wow! bailando. ¡Qué maravilloso! Néstor Torres, muchas gracias por darnos su tiempo. Bienvenido, cuéntenos cómo está. Bueno, buenas tardes. Estoy encantadísimo de compartir con ustedes. Tengo mucho cariño en mi corazón y unos recuerdos muy especiales de mis visitas allá en Perú. Eh, y bueno, aquí disfrutando de una tarde con ustedes para hablar de un tema que para mí es la base, la vértebra de mi vida y la razón, como dicen, la razón de ser, porque estoy aquí, que es vivir una vida donde uno pueda crear valor basado en una filosofía de vida, una filosofía positiva, como es el budismo de Nichiren en el Soka Gakkai. Claro que sí, Néstor. Muchísimas gracias por atendernos. Tú estás en Estados Unidos, nosotros estamos aquí en Perú y por la magia de la tecnología estamos pudiendo conectarnos. Así que vamos a pasar un buen momento hablando contigo y definitivamente aprendiendo bastante. Tú eres músico profesional, ganador del Grammy Latino en la categoría, si no me equivoco, mejor álbum de música instrumental pop por el disco This Side of Paradise en el año 2000. Pero Eso. además de eso, también miembro de la Soka Gakkai Internacional. Y queremos saber para esto, para empezar, Néstor, ¿desde cuándo, cuántos años tienes practicando tú el budismo? Y además, ¿cómo iniciaste tú como miembro de la Soka Gakkai? Cuéntanos, por favor. Bueno, en cuanto al tiempo que hace que yo vengo practicando, recibí un honor inmenso de recibir un reconocimiento eh, 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 reconocimiento como pionero en la Soka Gakkai de Estados Unidos, Soka Gakkai Internacional, USA, Estados Unidos, por 40 años de práctica. Y para mí es un gran honor increíble como lo rápido que pasa el tiempo, pero hace 40 años que vengo practicando este budismo, prácticamente toda mi vida. Y comencé esta práctica ya que estaba en una búsqueda. Desde muy niño yo tenía preguntas, tenía inquietudes sobre la vida y la muerte, los pobres y los ricos, de dónde venía la gente, por qué éramos diferentes. Y nunca sentí que esas respuestas eran respondidas de una manera o contestadas de una manera satisfactoria para mí. Y no fue sino hasta que me traslado a Nueva York con mi familia. Nosotros somos de Mayagüez, Puerto Rico, que en Nueva York conozco el budismo de Nichiren Daishonin basado en la práctica del Soka Gakkai Uh -huh. y conecté inmediatamente. ¿Por qué? Esto es muy personal. Primero que nada, tenía sentido, o sea,
era congruente con la lógica, la filosofía y de esta práctica budista de Namyo Renge-kyo. Es congruente y consistente con la ciencia, con sentido común. El otro aspecto que me atrajo fue que la filosofía no está basada en suposiciones de algo o alguien que dijo, sino que tenemos los escritos específicamente de Nichiren, donde él es bien claro en sus enseñanzas y donde él no escribe ni dice que es él el que sabe, sino porque a él le llegó, él no, a través de prueba documental, basado en textos, en enseñanzas, en escritos, él, como dice, hace un caso hacia la razón por la cual la práctica del budismo de Nichiren, la invocación del título del Sutra del Loto o de Myoho Renge Kyo, era una enseñanza apropiada para los tiempos actuales. Y la tercera razón, la más importante para mí aún, es que trabaja. Encontré que una práctica donde uno al orar o invocar la ley puede recibir beneficios ambos tangibles, conspicuos, como beneficios intangibles o inconspicuos, que esos son verdaderamente los beneficios más importantes, que escriba en la transformación interna, en la expansión de nuestra capacidad como seres humanos. Esas fueron las cosas que me atrajeron de esta práctica y francamente sentí como que, llegué. Y a partir de entonces, pues he continuado sin parar un solo día. 40 años, nada menos. Increíble. Sí, oye, pero por favor, dije 40 años y ya lo dudé, pero wow. 40 años de práctica y Néstor tiene 41 años, por si acaso. Sí, digamos que tenemos unos añitos más de lo que aparento, pero interesantemente, eso encuentro que ese ha sido otro beneficio de esta práctica, que he podido mantener un espíritu juvenil, un espíritu de esperanza, un espíritu optimista, y eso se ha reflejado en la manera en que yo he madurado como persona, como ser humano, como hombre, y me siento joven, más joven que nunca, de hecho. Perfecto, así somos los miembros de la Soka Gakkai. Muy bien, Néstor, ahora queremos por favor que nos cuente, ¿no? ¿Qué circunstancias estaba viviendo usted cuando tuvo este primer encuentro con Sensei y de qué forma, de qué manera impactó en su vida a partir de dicho encuentro? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba yo en mi vida cuando tengo mi primer encuentro con Ikeda Sensei, con mi mentor? Fíjate, es una pregunta para mí importante, porque en el momento que encuentro a Ikeda Sensei personalmente, yo venía practicando el budismo hace como 4 años y ya yo había oído hablar, obviamente, había escuchado del presidente Ikeda, de Isaku Ikeda, había leído sus guías, etcétera. Las encontraba muy inspiradoras, pero bueno, este señor que hablan tanto de él, ok, bueno. Cuando él visita a Miami en 1983, donde él utilizó la ciudad de Miami como sede para hacer una serie de viajes a Latinoamérica, incluyendo creo que al Perú, yo tuve oportunidad en aquella época, estaba en la división de jóvenes, la división masculina de jóvenes, apoyando el movimiento tras bastidores. Y apenas se había construido un pequeño centro comunal, o como se le dice, Kaikan, o centro de actividades en Miami. Y bueno, comenzamos ese proceso en el 83. Ikeda Sensei llega a Miami en febrero de 1984. Así fue. Y bueno, yo estaba tras bastidores. El centro de actividades estaba lleno, todo el mundo, una expectativa inmensa. Y yo estaba lo que se llama haciendo el gayokai o protegiendo, movimiento. Llega Ikeda Sensei, llega a su salón de espera. Y yo estaba ahí justo en la puerta. Y wow, y me estoy sorprendiendo que me está dando emoción ahora. Mientras tanto, yo estaba en una situación muy difícil. Siendo músico, el trabajo era muy esporádico.
Había tenido un trabajo estable hasta el final del 83 y ese trabajo, perdí ese trabajo, no lo tenía. O sea, estaba sin trabajar. En mi vida era la situación estaba muy difícil para mí. Y estaba como casi a la deriva, ¿no? Aunque ya yo estaba practicando firmemente. Ese era el estado, las condiciones en mi vida donde yo estaba luchando con incertidumbre. Llega el momento de Sensei salir del vestíbulo de espera y yo estaba ahí. Sale Sensei y tengo la oportunidad de conocerlo. Estrecho su mano, recuerdo que me estrechaba la mano de una manera suave, pero él me miró a los ojos. Ajá. Y fue un momento, pero yo sentí que en esos momentos ese señor, él me vio, pero que me vio bien profundamente y me avergoncé. Me avergoncé porque sentí que no tenía nada que mostrarle a mi maestro, que mi vida no tenía nada que mostrarle. Y a partir de ese momento yo hice un juramento. Wow, estoy bien emocionado. Interesante. De que la próxima vez que me encuentre con el Sensei, voy a enseñar prueba actual, que tendré algo que enseñarle a mi maestro. Luego, 3 años más tarde, en el 1987, Sensei regresa a Estados Unidos, regresa a Latinoamérica y en esa ocasión estuvo utilizando a Miami como sede. Él viajaba a diferentes países de Latinoamérica y regresaba. Místicamente, en febrero del 87, se estaba llevando a cabo el festival, el Miami Film Festival, el Festival de Cine de Miami. Uh-huh. Y la presidenta de la junta de directores creó un club de jazz del Festival de Cine, de manera que después de pasar un día y una noche y la noche viendo películas, uh-huh, y los miembros de las personas, el público del Festival de Cine podía ir a este club de jazz. Entonces el club de jazz fue un espacio que crearon en el hotel que era el patrocinador del Festival de Cine. Ahí era el club de jazz y a mí me llamaron para que yo fuera el director musical. Okay. Y pues pude invitar a Larry Coryell, pude invitar a Michelle Camilo, a Mongo Santa María. Imagínate, o sea, Néstor Torres, este joven, siendo anfitrión de todos estos artistas. Se da el caso que Sensei, la visita de Sensei concuerda en esa misma época, wow, en esos mismos días. Y más aún, el Hotel Intercontinental, la sede o el patrocinador del Festival de Cine de Miami, es la sede o es el hotel donde las operaciones del Soca Gakkai se estaban llevando a cabo. Oh. Y de locura te digo, en el pasillo de la parte de actividades del hotel estaba el espacio del club de jazz, uh-huh, y al cruzar estaban las oficinas del Soca Gakkai y del Soca Gakkai de Estados Unidos. O sea, ahí estaba. Y para mí eso fue una prueba actual increíble y me sentí un poquito incómodo porque no podía ser parte de las actividades de Sensei apoyando dentro de la organización, pero no, estaba enseñando prueba actual, con tal de que el director general del Soca Gakkai en Estados Unidos, el vicepresidente Wada vino al club, eran parte de mi público, o sea que fue una información muy, muy especial, muy increíble. Perdona que me estoy tomando un poquito de tiempo contestando, es que fue una transformación muy, muy emocionante. Transformó y cambió mi vida, ese primer encuentro con mi mentor. No, definitivamente ha sido una experiencia muy emocionante. Hemos sentido la emoción, hemos visto en tus ojos casi al borde de las lágrimas, nos has conmovido con esta historia, sobre todo con la historia del primer encuentro, Néstor. Pero también queremos saber un poco de Néstor, el músico, Néstor, el niño, Néstor, aquel pequeño inquieto ahí en Mayagüez que quiere dedicarse a la música porque venía de una familia, digamos, muy estrechamente relacionada a la música. Sin embargo, yo sé que tú inicias como baterista, pero luego tienes una inclinación hacia la flauta.
y ahora eres músico de jazz. El jazz no es un instrumento en el cual predomina la flauta. Normalmente el jazz es siempre el saxofón. ¿Por qué la flauta? ¿Cómo llegas así? ¿Y en qué año empiezas tú musicalmente tu carrera? Cuéntanos. Bueno, creo que basta con decir, o basta por comenzar con decir que no es casualidad, sino causalidad. Pero pareció en aquel momento que era al azar. Y así fue, no había una razón específica. Como mencionaste antes, soy hijo de un músico. Así y más es. allá, mi papá, don Néstor, era gran pianista, vibrafonista, organista. Él, a su vez, era sobrino de una gran cantante puertorriqueña que se llamó Ruth Fernández. Le llamaban a Titi Ruth, el alma de Puerto Rico hecha canción. Y por lo tanto, yo siempre estuve rodeado de instrumentos. De niño, pues, golpeando las cazuelas y haciendo ruido y manteniendo el ritmo. Así que mis primos y yo empezamos en la música, acompañando a mi papá que tocaba el vibráfono. Y bueno, San Nicolás me trajo una batería pequeña pero profesional cuando tenía 5 años y la estuve tocando hasta mi adolescencia. ¿Qué pasa? En Puerto Rico hay lo que se llama, en ciertos pueblos, ciertas ciudades en Puerto Rico, existe lo que se llama escuelas libres de música. Y en aquella época la escuela libre de música daba clases en la mañana y en la tarde. Entonces los estudiantes, de acuerdo a sus respectivos itinerarios, si estabas en la escuela secundaria o superior y asistías en la mañana, bueno, en la tarde ibas a escuela de música y viceversa. Mis primos deciden que ellos querían ir a la escuela de música y digo, pues mira, yo voy también. Pero no sentían inclinación a estudiar formalmente la batería, cuestión de música. Cuando llega el momento de llenar el formulario de la escuela, bueno, ¿qué instrumento yo quería aprender? Bueno, trompeta, piano, no sé, y de pronto veo la foto de una flauta. Mira, eso es diferente. Wow, voy a aprender eso. Y bueno, cuando le digo a mi papá que yo quería aprender flauta, me dice, pero hijo, ¿pero qué vas a hacer? Si vas a ser músico, no te vas a ganar la vida como flautista. Si acaso vas a tener que aprender el saxofón y el clarinete para tocar las cañas. Y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Lo que quiero es, bueno, si así vas a hacerlo, pues tienes que ser el mejor y tienes que estudiar. Me introdujo entonces a la música de Jean-Pierre Rampal, la música de Hubert Lawes, de Herbie Mann y también la música de Richard Elwes. Y así comenzó mi trayectoria como flautista. El resto es historia. Como tenía 12 años cuando comienzo a tocar flauta. De repente sería bueno poder escuchar, hablé que tanto mencionas a la flauta, tu instrumento de cabecera, nos gustaría de repente escuchar algo. ¿Se puede, Néstor? ¿Se puede escuchar alguna pequeña melodía? Estás hablando de esto es. Ese mismo, esa señorita ahí presente entre tus manos. Oye, pues si tú supieras que ustedes están haciendo unas preguntas muy, no sé, están detonando cosas y recuerdos. Eso queremos. Queremos conocerlo más, esos detalles. Recuerdo ahora, y me acaba de llegar este recuerdo, que muy poco después de yo empezar a tocar la flauta, una de las primeras presentaciones al público en las cuales yo toqué flauta era un evento de talento, algo en lo que aquel entonces era un establecimiento nuevo en Mayagüez, que era el Centro Cultural de Mayagüez. Y la melodía que yo interpreté en ese momento fue una melodía que es de ustedes. Dice así. A ver, vamos a escucharla.
Pues Néstor, qué bonito además escuchar El Cóndor Pasa. Y El Cóndor Pasa además es una pieza universal del Perú, es una pieza que ha sido tocada por innumerables cantidades de artistas, se hizo famosa por Simon and Garfunkel en uno de sus discos, pero además es una zarzuela del año 1913 que tiene más de 100 años y sigue dando la vuelta al mundo. Y obviamente Fina Estampa, este vals de nuestra inmortal Chabuca Granda. Qué honor escucharla en tu flauta, Néstor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es que nuevamente la espontaneidad, y eso de eso se trata del jazz. Y este es un cuento, el diálogo. Fíjate, el budismo. Hay un libro que salió hace poco de un diálogo entre Daisaku Ikeda con los grandes del jazz de Wayne Shorter y Herbie Hancock, donde se hacen las analogías de la creatividad del jazz y de la vida, ¿no? Y en este momento tan especial que estamos compartiendo, mientras estaba tocando la canción muy peruana, universal al mismo tiempo, pero recordé que esta otra melodía que me encanta, la adoro, y que cuando escucho esta pieza de la Fina Estampa, el caballero de Fina Estampa, pienso en mi maestro, Ikeda-sensei. Entonces se me ocurrió así espontáneamente incluir la melodía. Muchas Es gracias. lo máximo, Néstor. Muy bien. Ahora queremos seguir conociéndolo más y queremos saber, Néstor, por favor, como artista, como persona pública que es, ¿cómo transmite el budismo a las demás personas? ¿Cómo hace usted ese proceso? ¿Cómo transmito el budismo a través de mi música y mi trabajo? Bueno, es algo natural para mí. Y mira, tengo que compartir algo personal. Sí, claro. Cuando yo llego a Miami, yo desde Nueva York estuve 6 años, estudié en el Mann School of Music, estudié en el Conservatorio de New England en Boston, viajaba entre Nueva York y Boston, pero bueno, se me presentó una oportunidad de trasladarme a Miami con un grupo que se llama Hansel y Raúl. Y no fue bien por un momento, pero yo tenía inquietudes musicales y después de que dejaron de trabajar, nuevamente fue una etapa muy difícil. Uh-huh. Recuerdo que fue un momento muy, pero al punto, y hoy lo puedo contar como si fuera una medalla de honor en esos años, esa época tan difícil, donde para comer yo tenía que ir a la tiendita de la esquina a vender botellas para poder comprar huevos y leche, ¿no? O sea, wow. mala la situación. Un día me da por ir, el pícolo es una flautita pequeñita, ustedes no se la conocen. Sí. Me fui a la playa y empecé a compartir este budismo, el Namyo Horengekyo, con diferentes personas. Es parte integral de nuestra práctica, es compartir los grandes beneficios de esta maravillosa filosofía con las personas, mientras más personas podamos.
Y en aquella época, pues yo era muy así, muy liberal, muy bueno. Tengo que hablar de nada mejor en el que todo el mundo. Algunas personas lo recibieron, otras no. Pero bueno, al final tenía unas tarjetas de nada mejor en el que tenía 25 y las compartí todas. Pasaba yo por una barra donde tenía música en el área donde yo estaba, al norte de Miami, un sitio que se llama The Hollywood. Van muchos canadienses y ya estaban pasando espectacular, tenían música y yo me asomé y había una banda y bueno, como que enseñé mi instrumento, venga, vamos a descargar. Y recuerdo que la canción que tocamos fue Las Hojas Muertas, esta canción. Y bueno, hice lo que hice, lo disfrutamos. El público le encantó. Y bueno, pero me preguntan, ¿dónde eres? ¿Qué estás haciendo? Bueno, soy de Puerto Rico, pero ¿qué tal? No estoy haciendo nada, pero ¿cómo? Bueno, pues ahora no estoy trabajando ahora. Y ahí empezaron a salir los dólares, las propinas. Y te digo que terminé con $25 de propina. Wow. Que para mí eso fue una panacea que, bueno, que pude por primera vez, no recuerdo de cuándo, pudimos ir a comprar un poquito de carne y hacer un comer bien, ¿no? Claro. Pero cuento esta historia porque lo que aprendí de esa experiencia fue un sentido de gratitud, de que entendí que no importa lo talentoso que yo fuera, no importa lo grande que yo pudiera ser musicalmente, si no había un público que lo recibiera, no valía de nada. Entonces, el primer aspecto de cómo yo aplico el budismo o lo transmito con mi música y en mi trabajo es con un sentido de gratitud. Si me permite expandir un poquito en esto, ¿puedo? Claro, claro. Por favor. Luego, años pasaron y tuve mucho éxito. Mi carrera expandió. Ya preparándonos para hacer nuestro segundo disco de jazz, ya yo había hecho 4 discos que muchos de ustedes en Latinoamérica se conocen, canciones como Mi Amiga, Mi Trabajo con Charangas, Colombia en Charanga fue muy popular. Mi segundo disco de jazz, antes de eso tuvo un accidente casi fatal, donde, 18 fracturas en las costillas, ambas clavículas fracturadas, colapso en el pulmón, todo cambió, o sea, fue un desastroso. Y yo estaba en el hospital y las enfermeras me atendieron de una manera espectacular. Y yo las veía a ellas como trabajaban profesionalmente con mucha compasión, mucha paciencia, y los pacientes se quejaban. Los doctores entraban por 5 minutos, se iban, no hacían nada o mucho. Y con todo el respeto a los médicos y a los doctores. Claro. Pero en mi experiencia personal, lo que viví en ese momento, me di cuenta que, mira, yo soy una figura pública, gano buen dinero. Si trabajo duro es porque estoy en un club de jazz trabajando 3, 4 horas a la noche, lo máximo. Me aplauden, me pagan bien. Mientras tanto, estas enfermeras trabajan 8 o 12 horas al día, nadie las aplaude, nadie las aprecia, no ganan tanto como otros. Esas son las verdaderas estrellas, esas son las verdaderas figuras importantes, dignas de respeto. Y yo pude entender eso basado en mi práctica de lo que yo había aprendido con mi mentor. Y aprendí a que yo quería que mi música tuviera ese elemento de sanación, de inspiración. Finalmente, la raíz de cómo yo transmito este budismo se basa en algo que yo aprendí mientras yo en la división juvenil era miembro de la banda del Ongakutai, la banda de metales. ¿Cómo le dicen ustedes allá? Banda de música, Ongakutai. El Ongakutai, banda de música. Y es uno de los preceptos, caramba, no sé si lo tengo aquí. Ikeda Sensei, nuestro presidente Ikeda, él escribió unas guías para el grupo de música. Vamos a ver si lo encuentro. Bíceps. Si no lo encuentro, mira, aquí está. Es que no quiero así hacerlo de vuelo. Y me están inspirando con estas preguntas que no he pensado en ellas, que son cosas que se quedan con uno, pero uno no las piensa. Aquí nos dice, mira, fíjate,
En resumidas cuentas, después de esta larga contestación, cuando me preguntas cómo es que yo transmito el budismo a través de mi música y mi trabajo, lo hago basando mi música y mis presentaciones en estas palabras de Ikeda Sensei, que dice: debo decirles que al hacer música, su espíritu debe trascender la vanidad, además de su técnica y habilidad. El sonido de la banda de música debe ser el ritmo de la fe. Debe rugir con un sonido de pasión, como si fuera a golpear las iracundas olas del océano. Les pido que avancen con la poderosa convicción de que los corazones de todos los que los escuchan van a ser conmovidos con su música. Esa es la raíz y esa es la manera en que yo he podido transmitir mi música, y estoy convencido de que es la razón del éxito que he tenido, porque mi música se trata de revitalizar, rehumanizar el corazón de las personas, y eso sin duda no podría hacerlo si no fuera por la oportunidad que tengo de mañana y noche todos los días revitalizar mi propia vida, fortalecer mi condición de vida y elevar mi estado de vida a través de esta práctica. Wow, Néstor, nos has conmovido con la historia, con la historia que nos has contado. Y además también creo que es importante que una de las bases de nuestra práctica es también la lectura de los párrafos de Gosho, de los escritos de Nichiren Daishonin, que de alguna manera él escribió y que a nosotros hasta ahora nos quedan como guías que nosotros interpretamos y aplicamos. Yo te quería preguntar, ¿tienes algún párrafo específico que apliques en tu propia vida o alguno que nos quieras compartir? Sin números, muchísimos, y gracias por traerlo a colación. Hay muchos pasajes de los escritos. El Gosho son los escritos del fundador de este budismo, de Nichiren Daishonin. Y también tenemos la gran fortuna de tener acceso a muchas guías, muchas orientaciones de nuestro presidente Soka, el señor Daisaku Ikeda, quien, como hemos hablado, muchos consideramos nuestro mentor, Ikeda Sensei. Pero quisiera concentrarme en un pasaje de las escrituras de Nichiren que en momentos cruciales en mi vida me ha ayudado mucho, y que hoy, en estos momentos de la pandemia y de tantas luchas y tantos retos, tiene una relevancia muy, muy fuerte. Si me permites compartir este pasaje, ya que preguntaste, y quiero elaborar un poquito, si puedo. Claro que Esto es de una carta que le escribió Nichiren a uno de sus discípulos, su discípulo Yasaburo era el nombre del discípulo. Era un samurái, creo, ¿no? ¿Perdón? Era un samurái, creo, si no me equivoco. Efectivamente. Y Yasaburo había sido convocado para creo que era un debate en el cual él tenía que justificar o validar su fe en el budismo de Nichiren, y estaba recibiendo muchísima oposición, lo estaban retando. Era una situación muy difícil para Yasaburo como discípulo de Nichiren, como practicante de este budismo. Y Nichiren le escribe una carta de aliento, y parte de la carta dice lo siguiente, y cito: debe tener una férrea determinación. No se apegue a su feudo, no piense en su esposa ni en sus hijos, y no dependa de los demás ni albergue inquietudes. Simplemente decídase. Observe lo que ha ocurrido este año en el mundo como si fuera un espejo. Usted ha sobrevivido hasta hoy, siendo que tantos han perdido la vida para poder hoy enfrentar este asunto. Es aquí donde cruzará el río Uji. Es aquí donde vadeará el Zeta. Y de ello dependerá que usted adquiera honor o que deshonre su nombre. A esto se hace alusión cuando se afirma que es difícil nacer como ser humano y que es difícil creer en el Sutra del Loto. Ora intensamente para que Shakyamuni, muchos tesoros y los Budas de las 10 direcciones se reúnan y se valgan de su cuerpo para ayudarlo. Obviamente tenemos que mantener el contexto del momento en el cual esta carta se escribe, pero al mismo tiempo hay una vigencia
eterna que trasciende los tiempos. Y que quede claro, cuando Nietzsche le dice a Yasoguro que no piense en su esposa, en sus hijos, no es que no se preocupara por ellos, al contrario, que era importante que no fuera distraído por el apegamiento o por unas preocupaciones relativamente superficiales, porque lo importante era que él pudiera manifestar su determinación de que pudiera triunfar. Esa era la manera más efectiva y más poderosa de poder proteger y cuidar y responderle a su esposa, a sus hijos. Ese aspecto de que no debía tener inquietudes, sino que se decidiera. Eso, cuando se cruza el río Uji, me imagino que ustedes tienen un río de esos ríos imponentes. El Amazonas, claro. El momento crucial, hay que cruzar el río cuando uno en estas encrucijadas. Es así, y para mí tiene mucha relevancia porque este es el momento en que necesitamos estar resueltos. El momento en que no debemos caer presa de nuestras inseguridades, miedos o inquietudes, sino estar resueltos a que vamos a triunfar y que vamos a honrar nuestro nombre, honrar nuestras vidas, a manifestar nuestro potencial al máximo y transformar la situación. Una de las frases más significativas para mí, porque este budismo le explica todo de una manera muy lógica y muy objetiva. Y hay un término que dice Hendoku Yaku, que quiere decir transformar el veneno a medicina. Y déjenme decirles, jóvenes, que en tantos momentos venenosos y difíciles que yo he pasado y sigo pasando, pero me aferro a eso. Voy a cambiar veneno a medicina, y sin duda no falla que cuando uno tiene esa determinación puede transformar la situación más dolorosa y negativa para una transformación, para una situación positiva que crea valor. En otras palabras, no es simplemente perdurar o aguantar o poder resistir la dificultad. Hay que trascenderla y transformarla en un beneficio, transformar las dificultades en gran fortuna. Eso es lo que, para mí personalmente, lo que yo recibo de este pasaje, cuando él dice que uno debe orar intensamente para que Shakyamuni, el Buda de la India, y estas otras funciones protectoras, cuando habla de los Budas, de los tesoros, son funciones protectoras que están ahí en el universo para responder a nuestra determinación siempre. Eso es lo que inspira ese pasaje de los escritos de Nietzsche para mí. Perfecto, Néstor. Y ahora que justo nos está comentando sobre este párrafo de Osho que lo aplica en su vida, ¿cómo está haciendo ahora con su trabajo, ¿no? Como profesional. Estamos viviendo, todo el mundo ha cambiado, estamos viviendo tiempos difíciles, pero ¿cómo está haciendo usted con el trabajo como artista? ¿Cómo se está desafiando? Bueno, según te digo, estas cosas tan alentadoras que me inspiran, del dicho al trecho, mucho trecho. Porque no ha sido, wow, es de un día a un día. Pero fíjate, con todo y que digo eso, del dicho al hecho, mucho trecho, como yo estoy navegando estas aguas turbulentas, estos tiempos tormentosos, es con un sentido de una paz interna, si supiera. Como que, esto es lo que está pasando en estos momentos. Y esa, mira, una de las cosas que me gustó tanto de esta práctica cuando empecé a practicar y empecé a profundizarme en ella es la diferencia de perspectiva que nos brinda. Por ejemplo, y no juzgo, entiendo que es muy aceptable, o sea, se entiende de que muchos de nosotros nos sentimos, pero ¿por qué yo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué va a pasar? No se sabe, las incertidumbres. Es una manera natural de responder, pero con esta práctica, para mí es como que, así que esto es lo que está pasando ahora. Esta es la oportunidad de transformación. Bueno, adelante. Y en términos más prácticos, fíjate, cuando me gano la vida viajando, de gira, haciendo presentaciones, etcétera. Y bueno, a mí me impactó terriblemente cancelaciones y bueno, claro, me costó muchísimo. De la misma manera, lo que nos quedaba era, bueno, con la tecnología, hacer con lo que se llama en inglés streaming, conciertos por internet, y empecé poquito a poco
Y lo que descubrí fue lo siguiente, que con todo y lo difícil que es la situación y con lo preferible que es uno poder ir a tocar al público en vivo, hay una cierta libertad ahora de accesibilidad al mundo entero. Entonces ahora yo ofrezco un concierto, como hice recientemente en Navidades, hice otro para el Día de los Padres el año pasado y otros más, y para otras entidades, que eso ha sido otra cosa, que apenas ahora hice un concierto para lo que se llama el Festival de las Artes Boca, en Boca Ratón, la Florida, donde se filmó el concierto y van a pasarlo. ¿Cómo se dice streaming en español? Streaming. Acá también le decimos igual. Igual. Entonces, ya hemos hecho ese tipo de presentaciones donde organizaciones, centros culturales, promotores producen los conciertos que se filman y luego se presentan por streaming. Entonces, la ventaja de eso es que ahora no hay límite al público. Hay personas pueden ver el concierto que están, si lo presento desde acá en Puerto Rico, en Perú, en Japón, en Singapur, y lo mismo también, además de eso, estoy enseñando más. Tengo el honor de ser artista en residencia con una organización que se llama el Florida Youth Orchestra, y ellos están muy comprometidos a continuar con su trabajo, con muchos protocolos muy estrictos, pero hemos continuado con eso. Estoy también enseñando, soy parte de lo que se llama Haynes University 2.0. Haynes son los magníficos fabricantes de estas flautas que son espectaculares. Y ayer que estaba ofreciendo en la clase, estaban personas desde el centro de la Florida, había alguien en Nueva York y había hasta una joven que estaba en Macedonia. Wow. Era parte de la clase. O sea que fácil no es. ¿Qué va a pasar de un día para otro? No sé. Pero lo que sí sé es que mientras yo continúo practicando este budismo, mientras continúo invocando Nam-myoho Renge Kyo, mientras continúo alentando y apoyando a otras personas, ya sea compartiendo este budismo con ellos o estimulándolos, apoyándolos a que puedan practicar correctamente, o simplemente decir una palabra de aliento a cualquier persona, porque que valga la pena. Mira, y voy a salir un poquito del guión, pero adelante. budismo es vida. O sea, el budismo se reduce a que es la dignidad, respeto y confianza absoluta en la dignidad y potencial infinito de cada persona. Entonces, al hacer eso de esa manera, cuando uno tiene esa convicción, cuando uno vive su vida basado en esa creencia, en esas convicciones, la cosa cambia. Porque entonces no se convierte en un suplicio, no se convierte en un calvario, se convierte en una aventura, se convierte en una expedición a lo desconocido. Y cuando vemos, si te pones a pensar, las películas, los libros, las novelas, los programas que vemos, los más excitantes, los más exitosos son donde el héroe se encuentra con situaciones imposibles contra obstáculos que son insuperables y de alguna manera encuentra superarlos y ser triunfante, y así tiene lo que se llama un final feliz. Así somos los budistas nosotros. Entonces, nuestra fortuna como practicantes del budismo Nichiren en el Soka Gakkai es que tenemos, el día concluye, fue un final feliz y un final feliz. Y aun cuando la cosa no ha cambiado, aun cuando estamos luchando y aun cuando no sabemos qué va a pasar, sabemos que el guión de nuestras vidas, sabemos que la historia de nuestras vidas va a terminar en una victoria. Vamos a tener un final feliz. Y eso en sí entiendo de que nos permite disfrutar de esa confianza, de esa felicidad absoluta o intrínseca en la cual no importa lo que pase, nuestra condición de vida es inmovible, es inquebrantable y siempre podemos iluminar no solamente a nosotros, sino al entorno que nos rodea. Muchas gracias, Néstor, por inspirarnos con esta respuesta. Y además, cambiando un poco de tema, quiero recordarle a todos nuestros amigos miembros de Perú, contarte además también, Néstor, que este mes, el 15 de marzo exactamente, se conmemoran 55 años de la visita de Ikeda Sensei al Perú. 15 de marzo de 1966 fue la primera vez que nuestro maestro llegó aquí a Perú, y además tú has estado en Perú.
Tú has conocido Ikeda Sensei. Así que conmemorando esta fecha, quisiéramos saber cuál es tu mensaje para los miembros de Perú. ¿Qué nos dirías para poder conmemorar, recordar esta fecha tan importante en la historia de la Asociación Peruana de la Soka Gakkai? Primero que nada, felicitaciones a Gracias. los miembros de Soka Gakkai de Perú en el 55 aniversario de la primera visita de Ikeda Sensei a su país, al Perú. Gracias por permitirme ofrecer palabras. La naturaleza humana, por las razones que sean, tiene la tendencia a tomar lo que se tiene por sentado. Y me lo aplico a mí también, porque cuando llegó en los años que llevo de práctica, proceso de reflexión, y uno se da cuenta de que, wow, no había ese sentido de gratitud, de conciencia de lo que uno tiene, es un poquito difícil de mantener. Entonces, sí, 55 años de la visita de Ikeda Sensei, muy bien, mira, qué profundo, ok. Algunos de ustedes estoy seguro que lo sienten con mucho cariño, mucha profundidad, mucha gratitud, pero hay una posibilidad de que algunos de los miembros que son más jóvenes, otras personas, mira, un aniversario más, pero ¿qué significa? ¿Por qué Daisaku Ikeda visita a Perú en el 1900? ¿Cuándo fue? En el 66. 66. Ajá. Que conste, cuando Sensei empieza a viajar el mundo entero, él visitó muchos países donde no había nadie practicando el budismo. Pero en Perú ya habían pioneros que en circunstancias indescriptibles, no hay manera que esos pioneros de ustedes puedan describir con palabras, y me da tanta emoción. Las dificultades, los retos, las lágrimas que ellos tienen que haber derramado cuando emigran de Japón con esperanza y llegan a Perú para enfrentarse con unas realidades muy difíciles. Y a partir de ahí empiezan a plantar semillas de la ley mística en la tierra inca, la tierra peruana. Por virtud de esas causas, de esos esfuerzos que esos miembros hicieron, fueron un factor muy importante a que Daisaku Ikeda llegara a Perú, a plantar bandera y a establecer un verdadero comienzo al movimiento de Kosen Rufu en Perú. El hecho de que ustedes tienen un vínculo por la admiración de muchos japoneses, la cultura inca, la cultura europea, esa mezcla tan sagrada, tan difícil, pero tan bella que es, que ustedes son, es un tesoro que describe, o sea, desafía descripción en palabras. Entonces, les invito a que tomen este aniversario, este 15 de marzo del 2021, como un punto de partida, como un punto de reflexión, como un punto en el cual podemos, que ustedes, y gracias inmensas por permitirme ser parte de este movimiento, de este proceso, de celebrarnos, de celebrar a nuestro mentor, a cómo celebramos la visita de Ikeda Sensei, su primera visita, al celebrarnos como sus discípulos, donde hacemos el compromiso personal de que yo soy Shinichi Yamamoto, yo soy ese Daisaku Ikeda que vino aquí por primera vez en el 1966, un 15 de marzo. Yo, Rob, yo, Leslie, yo, Kevin, yo, Juan, yo soy ese Daisaku Ikeda hoy, 15 de marzo del 2021, y 16, 17, 18, mes a mes. Hoy mi compromiso comienza como mi mentor. Entiendo que esa es la manera más apropiada de poder celebrar este 55 aniversario de la visita de Ikeda Sensei a esa tierra sagrada y tan bella de ustedes que es el Perú. Y no se olviden que la raison d'être de nuestro mentor, su esencia, su razón para existir, es que nosotros podamos responderle a él, pero no como, y fíjate, esto es interesante, esto es muy personal. Sí, claro. La belleza y la grandeza de Daisaku Ikeda estriba
de que Él está haciendo tantos esfuerzos para que nosotros podamos responderle a Él para dedicarnos a nuestra felicidad y a la felicidad de nuestros allegados y del mundo entero, como resultado de su compromiso como discípulo. O sea, la grandeza de Daisaku Ikeda estriba no en su actitud o postura de maestro, sino como su actitud y compromiso y acciones como discípulo de su maestro, Chosei Toba. Eso lo califica a él a ser nuestro maestro. Y de la misma manera, nos corresponde a nosotros aprovechar esa oportunidad de responder a ese sagrado vínculo de maestro-discípulo. Junto con hombro a hombro con Ikeda Sensei, dedicarnos al progreso de este maravilloso movimiento que se reduce a cómo podemos hacer nuestra revolución humana para nosotros ser lo mejor que podamos hacer, para ser felices y así hacerlo que otros puedan ser felices también. Y gracias por esa pregunta, porque entonces a mí me toca reflexionar. ¿Qué puedo yo hacer para celebrar? ¿Qué puedo yo hacer para responderle a mi mentor día a día? Así es, lo máximo, Néstor, es verdad. Y creo que la felicidad es totalmente nuestra responsabilidad. Néstor, le quiero hacer un pedido ahora. Hey, le voy a hacer un pedido ahora. Quería pedirle, por favor, no sé, a ver, ¿qué melodía nos podría dedicar al mundo entero en estos tiempos difíciles? Bueno. ¿Tú quieres que yo toque flauta otra vez? Por favor, por favor. ¿Cómo te puedo decir si no fuera que sí? Sí, con mucho gusto. Bueno, ¿qué melodía bien? Bueno, la que te nazca en ese momento del corazón, que es lo más importante. Mira, estoy pensando porque estoy como que o hago una melodía o hago otra, pero sabes que voy a hacer ambas. Voy a ver cómo lo hago para hacer ambas. Buenísimo. La primera melodía y surge, ustedes me inspiran. Gracias. Con sus preguntas y quiero darles las gracias a ustedes por invitarme, por permitirme compartir con ustedes, con la División Juvenil del PSGI. Gracias por por permitirme la oportunidad de regresar a ese punto de partida a relatar mis experiencias y al final de cuentas me permiten yo realizar mi propósito, que es apoyar a la juventud de mi país, de Estados Unidos, de Puerto Rico, pero mundialmente, especialmente ustedes, a quienes tengo tanto y tanto cariño. Hablas de qué melodía existe de esperanza. Y se me ocurre una melodía icónica de Estados Unidos. Y es la melodía que se llama Sobre el arco iris. Y esa melodía para mí siempre tiene un significado porque cuando interpreto esa melodía pienso en el arco iris y pienso de dónde viene el arco iris. Y se da el caso de que el arco iris aparece después de la lluvia y de las tormentas. Que conste, no aparece después de las nubes, la lluvia y la tormenta, sino en ese momento justo donde los rayos del sol empiezan a penetrar esas nubes. En otras palabras, el arco iris, la belleza del arco iris, no se manifiesta a pesar de las nubes, de la oscuridad y de las tormentas, sino precisamente por virtud de la tormenta, de la oscuridad, de las nubes y de la lluvia, es que aparece el arco iris. ¿Por qué? Porque el sol siempre está brillando arriba. No importa qué. Y tarde o temprano sus rayos penetran las nubes y la lluvia y ahí es que vemos el bello despliegue de colores que es el arco iris. Y de la misma manera que el sol siempre está brillando, mientras estamos vivos, tenemos también dentro de nosotros ese sol de vida, ese sol de posibilidades infinitas mientras estamos vivos. Y digo más, dependiendo en cómo vivimos esta vida,
De pronto, tal y como las estrellas que vemos, la luz de las estrellas que vemos hoy, dejaron de existir hace mucho tiempo, esa luz que nosotros podemos emitir ahora puede continuar a través de la eternidad. A nosotros recordar que esa luz de vida, de potencial infinito, de iluminación existe dentro de nosotros. No importa lo tormentoso, lo oscuro, lo lluvioso, lo nublado que nuestras vidas estén, siempre podremos manifestar un maravilloso arcoíris de esperanza para nosotros mismos, nuestras familias, nuestro país y el mundo entero, porque siempre sale esa luz de adentro. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos manifestar esa luz, ese sol interno, no importa lo nublado que esté? Ahí es la pregunta difícil. Suena muy bonito, pero ¿cómo? La respuesta existe en este proceso que hemos sido tan afortunados de aprender en el Soka Gakkai, que es el concepto de la revolución humana. Así es. Y la revolución humana no es nada más ni nada menos que un compromiso con la autorreflexión, con la constante autoperfección, autotransformación, de mejorarnos y al así hacerlo, expandir nuestras vidas y al así hacerlo, poder influenciar nuestro entorno de una manera positiva. Y es por eso que entonces quiero dedicarles una combinación de estas melodías de la revolución humana, una composición de nuestro querido mentor Ikeda Sensei, en conjunto con la canción tan bella de Estados Unidos que es sobre el arcoíris. Y con eso, nuevamente les expreso mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me han brindado de compartir con ustedes.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Wow, buenísimo, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad, no solamente por la melodía, sino también por el tiempo y agradecerte además por haber estado con nosotros. Esa ha sido una charla, una conversación bastante revitalizadora, bastante nutritiva, nutritiva para el alma definitivamente, y en la cual pudimos conocer muchísimo más a Néstor Torres, no solamente Néstor Torres, el artista, sino también el ser humano. Así que amigos, quienes han seguido esta transmisión, esta charla, esta entrevista, ha sido con nosotros Néstor Torres, multinominado al Grammy Latino, ganador del Grammy Latino en el año 2020, miembro de la Soca Gakkai Internacional. Pero lamentablemente, Leslie, el tiempo nos quedó cortísimo. Así es, Néstor, muchísimas gracias. Para mí también ha sido un gusto poder escucharlo, inspirador, y como siempre digo y lo comparto con todos los que están viendo este video, la música es la mejor compañía en cualquier momento de nuestras vidas. Desde aquí le extiendo mis mejores deseos, que goce de salud, que logre todo lo que realmente usted anhela en su corazón. Muchísimas gracias, Rob, lo máximo. Gracias Y nada, a ti. hasta una próxima oportunidad. Mis mejores Muchísimas deseos. gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Néstor. Hasta una próxima oportunidad, amigos.